Shalom, amados, que nuestro Abacados los bendiga y los guarde, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vamos a hacer un resumen de la sección de la Torá que corresponde para esta semana. El nombre de la parashá es Miketz, que significa al final, que lo encontramos en el libro de Bereshit, en el capítulo número 41 en adelante. Antes de empezar a hacer el resumen de esta sección de la Torá, les pedimos por favor que nos ayuden en este trabajo que estamos haciendo a favor de la redención final, compartiendo este mensaje, dándole me gusta y suscribiéndose a nuestro canal si aún no se han suscrito. Vamos a ver lo que nos dice aquí el libro de Bereshit en el capítulo 41, ¿sí? Vamos a leer desde el verso 37. Por cierto, aquí en la comunidad nosotros ya dimos lectura a esta sección de la Torá. Ya dimos lectura. Ahora yo voy a leer simplemente unos versos sobre el cual nosotros vamos a hacer el resumen. Antes vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a hacer una oración antes de orar. Baruch patap Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu et torato Torah emet behaye olam nata betoheinu Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha entregado su Torah, una Torah de verdad y que implantaba en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, donador de la Torah. Amén. Para Miketz, vamos a leer el verso 37 en adelante, dice el capítulo 41 de Bereshit, Génesis. Pareció bueno el asunto, dice, ante los ojos de Faraón y ante los ojos de todos los sirvientes. Y dijo el Faraón a sus sirvientes, ¿acaso podríamos encontrar otro como él, un hombre en el cual el espíritu, el Ruach de Elohim se encuentre? Entonces dijo el Faraón a Joseph, dado que Elohim te ha informado todo esto, no puede haber nadie tan entendido ni tan sabio como tú. Tú estarás a cargo de mi palacio y por tu orden se sustentará todo mi pueblo. Solamente el trono seré tu superior. Y dijo, paró Faraón a Joseph, mira, te he puesto a ti a cargo de toda la tierra de Egipto. Yo he nombrado este mensaje, cómo someter el mal para que sirva a los Sadik y a nuestro Padre Celestial. ¿Cómo nosotros podemos someter la fuerza del mal? Si bien es cierto, nuestro Padre Celestial creó el bien y creó también el mal. Y podríamos preguntarnos, bueno, ¿qué es el bien y qué es el mal? Es la conciencia del cuerpo y del alma, la conciencia de la vasija y la conciencia de la luz. Si bien es cierto, el ser humano tiene deseos y nosotros vemos que existen los deseos del cuerpo, pero también existen los deseos del alma. Y muchas veces lo que desea el alma no desea el cuerpo, y lo que desea el cuerpo no desea el alma, y hay esa lucha en nuestro interior donde nuestra alma nos pide ciertas cosas, pero el cuerpo nos lleva por otro lado. Nuestra alma desea que nos acerquemos a nuestro Creador, que nos despertemos temprano, que hagamos nuestro rezo, pero nuestro cuerpo nos dice, ¿sabe qué? Quédate dormidito unos minutos más, 5 minutos más. Ya mismo te despiertas, o ya mismo oras, ya mismo lees la Torá, te dice, después lo haces, y no lo hacemos. O sea, los deseos del cuerpo están siempre luchando con los deseos del alma. El alma quiere acercarnos a nuestro Padre Celestial y el cuerpo los deseos del cuerpo te quieren alejar, te quieren hacer caer, en otras palabras. Entonces, nosotros vemos en la Torá que nuestro Padre Celestial nos dice que Él es Ejad, que Él es uno, y hay una declaración de fe que todas las semanas nosotros la hacemos en nuestro rezo, el Shema. Shema Adonai Eloheinu. Eloheinu es Ejad, es uno, nuestro Eloah, que es uno y único. Y no hay dos y no hay tres dioses, hay uno solo. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos ver o cómo podemos transformar las fuerzas del mal
representadas en Egipto para que le sirvan al pueblo de nuestro Padre Celestial. El mal fue creado para ser gobernado y ponerlo a servicio de Hashem, ¿sí? El objetivo del mal es fortalecer al Sadik, El objetivo del mal no es destruir al Sadik, el objetivo del mal es fortalecer, es decir, ante cualquier prueba que nosotros estemos pasando, esa prueba es para fortalecernos, para salir victoriosos de esa prueba. Joseph pasó por un sinnúmero de pruebas y producto de haber pasado esas pruebas es que tuvo la recompensa. El Midrash o los comentaristas de la Torá nos dicen que Abraham pasó por 10 pruebas. Inclusive, Abraham fue sometido a la prueba de ser introducido al horno de fuego. Y de esa prueba, Abraham salió victorioso. Es decir, que no siempre el mal es malo para un sadik, para un justo. El mal sirve para nosotros elevarnos, para nosotros salir victoriosos de las situaciones adversas por las cuales nosotros pasamos. Aquí, por ejemplo, vemos en el caso de Joseph todas las cosas malas que le sucedieron, pero fue para llevarlo a un plano superior de bien. Fue para él recibir mayores bendiciones de las que ya tenía. O sea, todas las pruebas que él pasó, hubieron una razón, es verdad, pero nuestro Padre Celestial le permitió a Joseph que pase por todas esas pruebas porque tenía que ser tikkun, tenía que hacer rectificación, tenía que rectificar. Iba a gobernar una nación, iba a gobernar un imperio y de la manera como él estaba no lo podía hacer, o sea, tenía que superar ciertas pruebas, pasar esas pruebas, ¿sí? Para recibir la recompensa final. El mal puede ser comparado a una espada. Una espada te puede servir para defenderte o una espada te puede servir también para hacer daño. Entonces, ¿cómo nosotros estamos viendo el mal en nuestras vidas? ¿Lo estamos viendo para que nos sirva a nuestro servicio o estamos pensando que el mal es para perjudicarnos? Ahora, las fuerzas del bien y el mal nuestro Padre Celestial las ha creado. El mal nuestro Padre Celestial lo puso y religiosamente lo relacionan con Hasatán, el adversario, etcétera, ¿verdad? Pero son fuerzas que nuestro Padre Celestial las puso ahí en la creación para que estén a nuestro servicio. Y no el hombre estar al servicio de las fuerzas del mal, como nosotros vemos que pasa muchas veces, que muchos hombres están al servicio de las fuerzas del mal, cuando debería ser al revés, que las fuerzas del mal estén a nuestro servicio y nosotros doblegar esas fuerzas del mal. Y vamos a ver cómo Joseph logró doblegar esas fuerzas del mal y que estén al servicio de él y de su pueblo y de Akadosh Baruj. Vemos aquí donde dice, pareció bueno el asunto, en el capítulo 41, verso 37, pareció bueno el asunto ante los ojos de Faraón y ante los ojos de todos sus sirvientes, y dijo Faraón a sus sirvientes, ¿acaso podríamos encontrar otro como él, un hombre en el cual esté el Ruach de Elohim? Vemos aquí, amados, que nuestro Padre Celestial utiliza un cuerpo sucio, utiliza unos labios sucios, utiliza una boca sucia, utiliza un idólatra para que reconozca que en una persona está el Ruach de Elohim. Y la primera vez que nosotros vemos este término en la Torá, el Ruach de Elohim, es en Bereshit, en el capítulo 1, donde dice que el Ruach de Elohim se paseaba sobre las aguas. Y muchos comentaristas de la Torá dicen que cuando se refiere al Ruach de Elohim, en el capítulo 1 de Bereshit, se está refiriendo al Mashiach. Y a Joseph se lo conoce como el Mesías sufriente, ¿sí? Como el Mesías sufriente. Y eso, ¿cómo nosotros podemos ver que Joseph se relacione como un Mesías? Al Mesías Ben Joseph o al Mesías sufriente. Porque Joseph
gracias a lo que él hizo, trajo la prosperidad para una nación y para todos los pueblos que estaban alrededor, y trajo prosperidad no solamente para los egipcios, sino también para los israelitas. Y dice que en los días del Mashiach va a venir prosperidad. O sea, todo lo malo que estamos viviendo en este mundo va a desaparecer. Y nosotros vemos que en los labios de este Rashab, de Faraón, él dice, el Ruach de Elohim, estamos en el capítulo 41, verso 38. Ahí hay un pasaje que dice aquí, hallaremos otro donde esté el Ruach de Elohim, amado, que un rasha reconozca que el Ruach de Elohim está en él, está en tu vida, es algo extraordinario. Muchos relacionan que el Ruach de Elohim, que está en los Sadik, como a la luz primordial que inicialmente cubría a Abraham y Java antes del pecado en el huerto del Edén. Dice que a Adán todos los animales le obedecían y él hablaba con los animales. ¿Por qué un animal ataca a un hombre? Porque piensa ese animal que a quien está atacando es otro animal y no un hombre. Es decir, ¿por qué un perro te quiere atacar? Un perro ataca a otro perro. En otras palabras, un perro ataca a otro perro. O sea, un perro quiere morder a alguien porque piensa que es un perro. Nada más eso. Simple. O sea, tenemos que ver qué ruach hay en nosotros. Si la gente de afuera, la gente que nos ve en nosotros el ruach de Elohim, o qué ruach está viendo. ¿Sí? Porque aquí dice que Faraón le dice a Joseph, el Ruach de Elohim se encuentra en él. ¿Sí? Que el Ruach de Elohim. Ahora dice aquí, entonces dijo Faraón a Joseph, dado que Elohim te ha informado todo esto, no puede haber nadie tan entendido ni tan sabio como tú. ¿Sí? Estarás a cargo de mi palacio y por tu orden se sustentará todo mi pueblo. Solamente, dice, por el trono seré yo superior. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí, amado? ¿Qué es lo que vemos aquí? Donde a Joseph lo ponen a cargo de toda una nación, y vemos que Faraón le dice, solo yo estaré por encima de ti. Ustedes sí saben quién era el Faraón. Faraón era un idólatra. Faraón era un rasha. Faraón se creía el Dios, se creía un Dios que estaba por encima de todos los dioses. Y un malvado, un rasha, reconozca a alguien como un sadik y lo ponga a cargo de todo un reino. ¿Y por qué hizo eso, amado? ¿Cuál fue el secreto de Joseph de hacer de que este rasha lo ponga por encima de todo, le ponga un anillo en su mano, le dé una cadena, le cambie las vestiduras? Joseph no estuvo diciendo, yo no cojo ese anillo, no cojo esa cadena, no cojo esa vestidura porque viene de un rasha, viene de un idólatra. Porque hay muchos que se creen más sadik que los mismos sadik y no quieren coger nada lo que el mundo les quiere dar. Aquí Joseph está cogiendo todo y lo que es más increíble, lo pone sobre todo el reino, un rasha. Y nosotros vemos también muchos casos en la Torá donde Abraham fue bendecido por Nimrod inicialmente, según lo que nos dice el Midrash. Cuando Nimrod, que era un pagano, que era un asesino, que era un idólatra, era un rasha, lo bendijo a Abraham. Abraham no dijo, yo no quiero eso, porque viene de la idolatría. Yo no voy a recibir esas riquezas que me quiere dar este rasha. No las despreció, las tomó Abraham. Cuando Abraham bajó a Egipto y Faraón quiso tomar a Sara, pero después no la tomó porque los malajín que tenía Sara le impidieron.
Dice que Abraham salió riquísimo de Egipto. Es decir, Abraham nunca dijo, yo no cojo esa riqueza de este faraón porque es un rashá, es un pagano. ¿Cómo habrá obtenido esas riquezas? De pronto las habrá obtenido ganando batallas, asesinando. Y de pronto era así porque estamos hablando de que Egipto era un imperio y siempre habían guerras y siempre el que ganaba, ¿verdad?, esclavizaba al otro y se cogía todas las riquezas del que había perdido. Y de pronto esas riquezas que le dio Abraham eran tenían ese inicio, ¿verdad? ¿Cómo se originaron? No lo sabemos. Pero Abraham no dijo. Cuando Abimelech bendijo a Abraham, Abraham tampoco dijo, yo no quiero las riquezas de Abimelech porque es un pagano, es un idólatra. Cuando Jacob fue donde Labán y los hijos de Labán le decían a Jacob, nuestro padre te ha enriquecido, porque en la casa de Labán fue que nuestro Padre Celestial enriqueció a Jacob. Jacob no dijo, yo no voy a tomar nada de Labán, de pronto es un pagano, es un idólatra, es un brujo, porque eso era. Entonces vemos aquí, amados, que un rashá está bendiciendo a un sadik, y este sadik recibe todos los honores que le dio este rashá, este faraón recibió todo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver, amados? ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros podemos ver? Que hay dos tipos de personas, amados. Hay dos tipos de personas. Las personas que gobiernan y las personas que se dejan gobernar. Y yo debería preguntarme qué tipo de persona soy esa. ¿Soy de las personas que gobierno o soy de las personas que me dejo gobernar? Porque ya vimos que hay fuerzas internas, interiores, que tratan de gobernarnos. ¿Me dejo gobernar por el bien o me dejo gobernar por el mal? ¿Y qué es lo que los otros ven en mí? Ven el Ruach de Elohim en mí. El Ruach de Elohim está en cada uno de nosotros y eso es lo que los otros ven, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuál fue el trabajo espiritual que hizo Joseph para doblegar las fuerzas del mal y ponerlas al servicio de él y de nuestro Padre Celestial y al servicio del pueblo, amado. Y al servicio del pueblo porque Joseph en realidad no fue virrey. Si bien es cierto, lo pone sobre toda su casa, en realidad quien gobernaba era Joseph. Quien gobernaba todo el imperio era Joseph, amados. Un imperio donde primaba la idolatría, la adoración a falsos dioses. ¿Sí? Entonces, el secreto de Joseph para que él obtenga todo lo que obtuvo y heredó eso a sus descendientes cuando ellos bajaron a Egipto, los hebreos bajaron a Egipto, y dice en el libro de Shemot que Joseph estaba en Egipto. Que Joseph, en el libro de Shemot, Éxodo 1:5 dice, y Joseph estaba en Egipto. Y los hebreos estuvieron por más de 200 años en Egipto. Entonces, ¿cuál fue esa fuerza que mantuvo firmes al pueblo de Israel para no salirse del camino y seguir los pasos de Joseph? Joseph resistió el Yeser Hará. Todos tenemos esas fuerzas interiores, el Yeser Hará, esa inclinación al mal y el Yeser Hatov, la inclinación al bien. ¿Qué fuerzas es la que a nosotros nos gobiernan? ¿La inclinación a hacer el bien o la inclinación a hacer el mal? Joseph pudo gobernar el Yeser Hará, pudo gobernar esa fuerza, a pesar de las tentaciones que tuvo, a pesar de todo lo que él vivió, porque él fue tentado a lo sumo, él fue tentado en todo, amado. Imagínense, la mujer
la mujer de Potifar, Zulaika, quiso tentarlo. Dice que todos los días se vestía con nuevas ropas, se arreglaba de la mejor manera y trataba de tentarlo a Joseph. Joseph dice que no la miraba. Joseph dice que no le hablaba. Joseph no caminó al mal, se abstuvo de transgredir los mandamientos que Jacob, su padre, le había enseñado, de no caminar hacia el mal. Es decir, que Joseph venció la tentación, venció esa tentación, ese Yeser hará, hacer lo malo y transgredir los mandamientos de nuestro Padre Celestial. Ese es el secreto que nosotros vemos en esta sección de la Torá, que tuvo Joseph y que nuestro Padre Celestial nos enseña para nosotros vencer el Yeser hará y poner el servicio, el Yeser hará, a nuestro servicio y al servicio de nuestro Padre Celestial, a través de acercarnos a Él en cada momento. Hay muchas personas que son vencidas por el Yeser hará, y esto es algo sutil, que las personas que son gobernadas por el Yeser hará, no es que de la noche a la mañana el Yeser hará lo gobernó, no es así. Es algo sutil, empieza poco a poco, una pequeña cosa. No lea la Torá o no obedezca los mandamientos, no te congregues, no hagas el bien, no ayudes, no te acerques al Creador, o sea, poco a poco. Es decir, alguien que está en el alcoholismo, ¿cómo empezó en el alcoholismo? Empezó tomando una copa, luego fueron 2, luego 3, 4 y así sucesivamente hasta que por último no pudo salir de ahí, ¿sí? Y así con todos los vicios que existen en el hombre. Son sutilezas, son cosas pequeñas que la gente dice, esto no me va a afectar, esto no me va a gobernar, yo lo puedo vencer. Eso dice el alcohólico, el adicto y todos. No, yo puedo vencer el mal, yo puedo vencer esto, a mí no me va a vencer, a mí no me va a gobernar. Y finalmente se dejan gobernar por el Yeser hará. Es decir, que la gente que hace el mal afuera, son vencidas o son gobernados por el Yeser hará. Son fuerzas espirituales que están ahí. Y depende de cada uno de nosotros. Depende de cada uno de nosotros de que poco a poco vayamos nosotros oponiéndonos o resistiendo a esas fuerzas para que no crezcan más. Es decir, para que no proliferen, para que no avancen. Nosotros vemos que Joseph resistió el Yeser hará, ¿sí? Resistió las tentaciones de Zulaika, la mujer de Potifar. Él resistió. El Yeser hará te va siempre a tentar. Siempre el Yeser hará te va a tentar y te va a querer hacer caer, ¿sí? El Talmud de Babilonia nos dice que el Yeser hará tiene 7 nombres. Eso nos dice el Talmud de Babilonia, que el Yeser hará tiene 7 nombres. El primer nombre del Yeser hará es el mal. El segundo nombre del Yeser hará es el prepucio. El tercero, la impureza. El cuarto, el enemigo. El quinto, el obstáculo. El sexto, la piedra. Y el séptimo, norteño. ¿Sí? De acuerdo a los nombres, es su trabajo. Primero, el mal. Dice, el mal te llena de pensamientos negativos y el corazón del hombre es transformado. Al mal también se lo conoce como Belial, que es el nombre de un shedid, de un demonio. Segundo, el prepucio. El otro nombre del Yeser hará, el prepucio. Dice, ataca al hombre incitándolo a tener relaciones prohibidas. También lo incita, dice, a tirar el semen en tierra. Es decir, que el Yeser hará te va a incitar a eso. Y muchos dicen que esa inclinación al mal te incita a que lo hagas
Y esas fuerzas espirituales del mal van a poner todo a tu favor para que todo esté color de rosa y tú puedas transgredir y hacerlo. O sea, te hacen caer esas inclinaciones, esas fuerzas, y luego cuando estás arriba, te acusa. O sea, aquí en la tierra te haces caer y arriba te acusa. El Yeser Hará o esa inclinación al mal, lo que anda buscando es el control y dominio de tu alma. El control y dominio de nuestras almas. El tercer nombre que según el Talmud de Babilonia tiene el Yeser Hará es la impureza. La impureza dice, seduce a la mujer a impurificarse con relaciones prohibidas. Cuarto nombre, el enemigo. Llena de odio, dice, el corazón de la persona para ver a los demás como enemigos. ¿Sí? Es decir, el enemigo llena de odio el corazón de la persona para que veas a los demás como enemigos, pero en realidad el enemigo está dentro de la persona y no afuera. O sea, tenemos que ver que nuestros enemigos no están afuera, nuestros enemigos están dentro de nosotros, a través del Yeser Hará. Pero la persona no lo ve de esa manera. La persona, cuando está transgrediendo los mandamientos de Akadosh Baruj Hu, él piensa que está haciendo bien, que todo lo que hace es correcto. ¿Por qué? Porque no conocen de la Torá. El quinto nombre con que se conoce al Yeser Hará es el obstáculo. Pone bloqueos al hombre para impedir el cumplimiento de acciones espirituales. ¿Sí? El obstáculo te va a poner bloqueo. Si tú propusiste en tu corazón, ahora me voy a despertar a las 5 o a las 6 de la mañana a hacer mis rezos, el bloqueo te va a decir, quédate dormidito 5 minutitos más. Y cuando se cumplieron los 5, te va a decir 5 más. O mejor más tarde o mañana lo haces. Te va a decir, sabe que hoy no te pongas el talib. Hoy no hagas los rezos. Hoy no leas la Torah, no estudies la parashá. O no te congregues. O no le sirvas a Hashem. O sea, siempre van a haber obstáculos en tu camino que te van a impedir que tú cumplas los mitzvot de nuestro Abacados. Y nuestro Abacados lo permite. Para que tú venzas esa fuerza y salgas victorioso y recibas la recompensa. Pero hay muchos que se quedan ahí, en el obstáculo. ¿Sí? El sexto nombre es la piedra. Entrega a la persona, dice, en sus caminos torcidos. Es decir, quien se deja llevar por esto, amados, es muy difícil. Son como una piedra, como una roca. Ellos dicen que están bien. Ellos dicen que es correcto todo lo que ellos hacen. No hay conciencia en esas personas del bien. Solo hay una conciencia del mal. Séptimo, el norteño. Dice que enfría el corazón de la persona en su camino espiritual. Poco a poco lo va sacando del camino. Un día se congrega, otro día no. Un día viene, otro día no. Un día lee la Torá, otro día no. Un día reza, un día no. Y poco a poco lo va enfriando hasta que lo convierte en un congelador. ¿Sí? En un congelador. El Yeser Hará, dice, trabaja poco a poco. ¿Sí? Son pequeñas cosas, pequeños vicios, pequeñas situaciones que tú mismo las vas permitiendo. Y el objetivo del Yeser Hará es gobernarte. El objetivo es gobernar tu vida, gobernar tu cuerpo, gobernar tu ruach, gobernar tu alma. Yosef gobernó al Yeser Hará, gobernó sobre el Yeser Hará, gobernó sobre las fuerzas del mal. Y ese es el secreto de Yosef, para la prosperidad que tuvo y para poder ser de bendición para toda una nación y para muchas naciones y para muchos pueblos. Para muchos pueblos. El Yeser Hará, amado, nosotros vemos que gobierna a gran cantidad de personas. El Yeser Hará. Siempre en las personas nosotros vamos a ver
estas dos inclinaciones. Y la pregunta que nosotros debemos hacernos cuando nos encontremos frente a esas personas es, ¿está siendo gobernada por Yeser Hará o está siendo gobernada por Yeser Atov? Nosotros tenemos que ver, y hay mucho pueblo, mucha gente que son gobernadas por el Yeser Hará, amados. La gente que está en vicios, la gente que está en idolatría, la gente que hace cosas deshonestas, corrupción, etcétera. Quien gobierna esa vida es el Yeser Hará. Pero esa persona no empezó así. Esa persona no empezó así, es poco a poco. La influencia del Yeser Hará en la vida de las personas es sutil. Es sutil. Es como una pequeña telaraña, dicen los sabios, que poco a poco esa telaraña se va haciendo más gruesa y se convierte en una soga, en un cabo que ahorca a la persona y no la deja salir, la tiene prisionera. Muchos son prisioneros de la inclinación al mal, del Yeser Hará, ¿sí? Entonces, nosotros vemos aquí en esta parasha, por ejemplo, a Faraón, y Faraón representa las fuerzas del mal, que son creadas por las acciones del hombre que van en contra de los mitzvot de la Torá. Nosotros vemos aquí el nombre Faraón. Pero ¿qué es Faraón en nuestra vida? Son nuestras propias acciones que van en contra de la obediencia a las mitzvot de nuestro Abacados. Porque podríamos decir, bueno, ¿qué es el pecado? Hay una respuesta simple: el pecado es la transgresión de la Torá. Pero ¿cómo va a saber alguien que está transgrediendo la Torá si no sabe de la Torá? Nadie le ha explicado de la Torá, nadie le ha enseñado la Torá. De ahí la importancia, amados, de que nosotros debemos dar a conocer la Torá, y esa fue la labor de Joseph que hizo en Egipto, ¿sí? Dar a conocer de nuestro Abacados a través de gobernar y vencer el Yeser Hará y estar gobernado por Yeser Atov en cuanto a la obediencia a las mitzvot de nuestro Abacados, ¿sí? Entonces, Parob o Faraón son nuestras propias acciones, son las acciones del hombre en contra de los mandamientos de nuestro Abacados. Nosotros mismos podemos tener o crear nuestro propio Parob, nuestro propio Faraón, que va a tratar de esclavizarte, que va a tratar de tenerte en escasez, que va a tratar de tenerte siempre subyugado. El otro nombre que nosotros vemos aquí es Misrayim, en esta parashá, que representa la estrechez de la realidad física. O sea, Misrayim siempre es estrechez, siempre es lo poco, siempre es la falta, ¿sí? Eso es Misrayim. La otra palabra que vemos aquí nosotros son los egipcios. ¿Qué representan los egipcios? Son los instintos negativos que gobiernan el corazón del hombre. Los egipcios decían que todo lo que ellos deseaban, lo obtenían rápido. Es decir, ¿por qué Abraham dijo a Sara, di que eres mi hermano y no que eres mi esposo? Porque los egipcios dicen, si deseaban a una mujer, eran capaces de matar al marido y tomar la mujer. Por eso Abraham le dice a Sara, di que eres mi hermana, ¿sí? Entonces son esos instintos negativos que tratan de gobernarnos, y nosotros tenemos que tener subyugados esos instintos negativos, ¿sí? Lo otro que nosotros vemos, otro término que nosotros vemos acá en esta parashá es la esclavitud de Egipto. Representa la conducta posesiva y adictiva, cuando dice es gobernada por las fuerzas del mal, ¿sí? Es decir, que las fuerzas del mal siempre van a querer tener a tu alma cautiva, esclava. Depende de cada uno de nosotros
Y hay mucha gente que son esclavos, amados. Mucha gente que son esclavos de los vicios, esclavos de tantas cosas, tantos tipos de esclavitud que nosotros vemos en la actualidad. Entonces vemos que Joseph, amado, fue recompensado por el autocontrol que demostró a las tentaciones de Zulaika, la esposa de Potifar. Fue recompensado por el cielo por todas las buenas acciones. Es decir, amado, que las buenas acciones que nosotros hacemos van a tener su recompensa en este mundo y en el mundo venidero. Y nosotros vamos a ver, según el Midrash, nos da una lista de las recompensas que tuvo Joseph por obedecer los mandamientos de Akadosh Baruj Hu, por no dejarse doblegar. Nosotros podríamos decir, voy a rezar hoy día. Como mínimo debemos hacerlo 2 veces. Eso no influye en nada, en que yo lo haga o no lo haga. Hoy me congrego, hoy mañana sí, hoy mañana no. Pero todas esas acciones o todos esos mitzvot de cumplimiento en cuanto a la Torá, amados, están siendo anotados arriba en los Shamayim y cuentan a nuestro favor. Todas las acciones buenas que nosotros hacemos son recompensadas en este mundo, y Joseph fue recompensado por todas las buenas acciones que él hizo. Y vamos a ver aquí que nos dice, Akadosh Baruj Hu dijo a Joseph, todo esto es en tu honor como una retribución, midá keneged midá, por tus actos que hiciste. ¿Sí? O sea, todas las recompensas que obtuvo Joseph fue por lo que él hizo, amados. Entonces dice, ¿cómo pudiste controlar tus propios deseos? Dice, y te abstuviste de tocar a la esposa de Potifar, Hashem te otorga el mandato. Otra, te negaste a escucharla, por lo tanto todo Egipto deberá escuchar tus órdenes. ¿Sí? Dice acá, dejaste tus vestidos en sus manos, aunque sabías que serías objeto de calumnia y burlas. Por ello, ahora serás honrado con vestimentas reales. No inclinaste tu cuello para pecar, y por ello será adornado con una cadena de oro. No caminaste hacia un destino pecaminoso, por ello viajas en carruajes reales. Tus pensamientos permanecieron puros, por lo tanto eres proclamado hombre sabio. Eso es lo que dice el Midrash, amado, que Joseph fue recompensado por todo lo que él hizo. Amados, no nos cansemos nosotros de hacer el bien, porque vamos a ser recompensados y nosotros lo vemos aquí. Es decir, en el verso 41 dice, estamos en el capítulo 41, y dijo Faraón a Joseph, mira, te he puesto a ti a cargo de toda la tierra de Egipto. Es decir, amados, que Faraón, siendo un Rashab, que representa el mal, que el mal le diga a Joseph, tú vas a gobernar ahora toda la tierra. Es decir, este mundo material lo vas a gobernar. Vas a estar sobre todo. Y Joseph no dijo, no, es un Rashad que me está diciendo, yo cómo voy a aceptar esta propuesta que me hace este Rashad de ser el gobernador, de gobernar toda una nación y todos los imperios. Joseph no dijo eso. ¿Sí? 42. Y se quitó, dice el faraón, el anillo de su mano y lo colocó en la mano de Joseph. Luego lo mandó a vestir con la ropa de lino y le colocó una cadena de oro en el cuello. Joseph no dijo, es un Rashad que me está dando este anillo y esta cadena, yo no la acepto.
porque es un idólatra, es un pagano, y yo soy un sadik. Yosef acaso dijo eso, amados. Yosef aceptó el anillo y la cadena que representaban poder. Más adelante dice, 43, y también lo hizo cabalgar sobre su segundo carruaje real y proclamaron ante él Abrej. Así lo designó a cargo de toda la tierra, así lo designó a cargo de toda la tierra de Egipto. Abrej es una palabra que tiene dos traducciones, Abrej. La una, que viene de brejá, que significa doblar rodillas. Es decir, que todos debían doblar las rodillas delante de Yosef. Y también otra traducción que tiene es ab, el término Abrej. Es decir, el padre del hombre significa. O sea, Faraón veía a Yosef como su hermano y Yosef veía a Faraón como su hijo. Es decir, que Abrej o ab significa el padre del hermano. Yosef se convirtió en padre de Faraón y padre de todo Egipto y de todas las naciones circundantes a su alrededor. ¿Sí? Y dice más adelante, y dijo Faraón, en el verso 44, y dijo Faraón a Yosef, yo soy Faraón, y sin ti ningún hombre puede levantar ni la mano ni el pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón a Yosef con el nombre de Senat Paneac, y le dio a Osnat, hija de Potifera, jefe de On, por esposa. Y salió Yosef, dice, a cargo de toda la tierra de Egipto. Ahora vamos a ver lo que nos dice el Midrash. Vamos a ver lo que nos dice el Midrash aquí sobre la esposa que le dieron a Yosef. ¿Sí? El Midrash a nosotros nos dice, Yosef en casa e engendra hijos, dice. El pueblo egipcio, dice, el pueblo egipcio protestó, un esclavo se ha convertido en nuestro amo. A fin de apaciguarlo, el faraón entregó, dice, a Osnat, la hija de Potifar, por esposa a Yosef. Este acto desvanecía, dice, la sospecha acerca de Yosef y su pecado con la esposa de Potifar. De no haber sido así, seguramente Potifar no habría aceptado entregarle a su hija en matrimonio. Dice, en realidad Osnat, o sea, la mujer que le dieron a Yosef, no era hija de Potifar de nacimiento, sino que había sido adoptada por él. Osnat era hija de la unión de Dina con Shechem, quien fue expulsado de la casa de Jacob. Jacob había atado una leyenda alrededor de su cuello que decía quiénes eran sus padres. El texto de la inscripción terminaba con las palabras, quien se case con esta niña, se casa con uno de la familia de Jacob. Un malach, un ángel de Hashem, llevó a Osnat a Egipto y fue llevada a la casa de Potifar y criada allí. Es decir, que la mujer que le dieron a Yosef, amados, no era cualquier persona, como muchas veces se cree. Entonces, ¿cómo tener la conciencia de Abrej? Identificar el Yeser Hará, reconocer el Yeser Hará y vencerlo, doblegarlo en todas las áreas de nuestra vida, amados. Que nosotros gobernemos sobre el Yeser Hará y que no el Yeser Hará gobierne sobre nosotros. Que el Yeser Hatov florezca en nuestras vidas y que podamos hacer la voluntad de nuestro Abacados, ¿sí? Y someternos a la palabra de nuestro Padre Celestial. No se olviden, amados, de compartir este mensaje. Nos vamos a quedar hasta aquí. Que nuestro Abacados guarde, cuide y proteja a las ovejas perdidas de la casa de Israel, dispersas entre las naciones. Shabbat Shalom con todos, amados. Shabbat Shalom.